a grabar nuevamente. And we are going to start again. Bien. Welcome to today's tutorial video, my dear students. I'm really glad to have you here. And for today's lesson, we are going to see something related with these topics. The first one is about obligations. The second one is about abilities. Next, we have preposition of movements, shopping, the airport, mean of transportation, and places around the town. Para esta última unidad, ya nosotros nos encontramos en la unidad de aprendizaje número 4, es la última de nuestro curso. Esta unidad va desde el 10, va desde ayer 10 de octubre hasta el 24. Esta es la unidad que va durante más tiempo porque dura 2 semanas para poder nosotros realizar sin ningún tipo de problema o inconveniente las actividades que tenemos propuestas. Y dentro de esta última actividad de aprendizaje, vamos a ver todo lo relacionado con obligaciones, habilidades, preposiciones de movimiento, compras, el aeropuerto, medios de transporte y lugares de la ciudad. O sea, vamos a ver vocabulario relativo a cada una de estas cosas y vamos a ver cómo usamos, cómo conjugamos este verbo que en inglés nos muestra obligación o en su defecto falta de la misma, de obligación. The first one thing here is obligation and lack of obligation. What does mean in Spanish? Esto, ¿de qué es en español? Bueno, estamos hablando de obligación y falta de obligación. Resulta que existe, hay un verbo específico en inglés para hablar acerca de esto. Lack of. Lack of. Esta palabra significa falta de o ausencia de. Por lo tanto, la usamos dentro de los dos contextos. Cuando nosotros vamos a hablar de falta de algo, usamos esta palabra. Si vamos a hablar acerca de ausencia de algo, también usamos lack of. The second thing is ability and possibility. Bien, habilidad y posibilidad. Tenemos unos verbos específicos en inglés que nos muestran la habilidad y la posibilidad. O sea, me permiten a mí crear una oración para hablar de habilidad y de posibilidad. Esto de posibilidad es sumamente importante tenerlo en cuenta en inglés, porque el inglés es el idioma de la cortesía, o sea, de la cortesía, de la amabilidad, de la educación. Por lo tanto, gran parte del idioma está construido desde la posibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Ellos hablan mucho de ¿querría usted? ¿Le gustaría a usted? ¿Desearía usted? Este tipo de formalismos en inglés son sumamente utilizados y es lo que genera la posibilidad dentro de la comunicación. Okay, entonces ya les voy a explicar más a detalle esto. The third one thing here is preposition of movements, preposiciones de movimiento. Shopping in English. ¿Cómo hacer compras en inglés o qué tipo de palabras específicas utilizamos para esto? Means of transportation, medios de transporte. At the airport. What kind of vocabulary we can use it at the airport? ¿Cuál es el vocabulario que utilizamos nosotros en el aeropuerto? And places around town. Lugares alrededor de la ciudad. Bien. Entonces vamos a ver nuestra primera parte de la unidad, que es obligation and lack of obligation. Expressing obligation and lack of obligation. When we talk about activities we are obliged to do, activities we have no choice about, we use have to. Cuando hablamos de actividades las cuales estamos obligados a hacer, o sea, actividades que no son opcionales,
utilizamos el siguiente verbo y es tener que. Este tener que muestra la obligatoriedad de algo en específico y en inglés tiene su equivalente, que es nada más y nada menos que have to. Have to. Cuando nosotros utilizamos el have to, estamos hablando de cosas que son necesarias, que estamos obligados a realizar. Example, we have to wear a tie to work. Is not an option. It is a rule the company has. Tenemos que usar corbata en el trabajo. No es una opción, es una regla de la empresa. Entonces, cuando estamos hablando de que algo es obligatorio, algo que no es opcional para mí, entonces estoy hablando de have to, o sea, algo que yo tengo que hacer. En este caso estamos viendo una política de la empresa. Hay muchas empresas donde se le pide a sus empleados que utilicen determinado tipo de ropa. En este caso puede ser el uso de la corbata. When we talk about things we can choose to do or not, we use don't have to. Ya, en su contraparte, cuando hablamos de actividades que sí podemos elegir entre hacerlas o no, utilizamos don't have to. Entonces, para cosas que sí estamos obligados a hacer, utilizamos have to. Para cosas que no estamos obligados, o sea, que son opcionales para nosotros, utilizamos don't have to. Don't have to. ¿Qué quiere decir esto? Pues al verbo tener que, simplemente le agrego una negación. Y esta negación entonces lo que hace es que me ayuda a no tener que realizar determinada actividad. Bien. Example. Entonces aquí tenemos también la contraparte, nuestro ejemplo de no tener que hacer algo. On weekends, I don't have to get up early. I do it because I love to watch the sunrise while having a coffee. Los fines de semana no tengo que levantarme temprano. Sin embargo, lo hago porque me gusta ver el amanecer mientras tomo café. Bien, entonces aquí yo estoy viendo que utilizo el I don't have to cuando algo no es obligatorio para mí hacerlo. Sin embargo, lo hago. ¿Y lo hago por qué? Porque es una opción. Cuando estamos hablando entonces de opción, utilizaríamos I don't have to. O sea, yo no tengo que hacerlo, sin embargo, lo hago. Let's see the grammar formula to express obligation and lack of obligation using the simple present tense. Ahora vamos entonces a conocer, vamos a ver la regla gramatical que tenemos que tener en cuenta para poder construir las oraciones con el tener que y no tener que. Ya habíamos hablado en clases anteriores que en inglés existen preguntas, respuestas afirmativas y respuestas negativas, como en cualquier idioma. Es lo mismo para cualquier idioma. Esta es la regla gramatical que a mí se me pide a la hora de que vaya a construir las oraciones con el tener que. La primera forma es la interrogative form, la forma interrogativa, forma de pregunta. Aquí tenemos dos y les voy a explicar por qué tenemos estas dos. Miren que nosotros aquí de primero tenemos algo que dice information y en la parte de abajo dice yes, no. Pero ambas son preguntas. ¿Qué diferencia hay aquí? Bueno, vamos entonces a diferenciar. La primera que dice information es una pregunta con WH question. O sea, la primer pregunta es el tipo de pregunta, de question, de interrogación que yo construyo con la WH. ¿Cómo así? Recordemos que WH question
son todas aquellas preguntas que requieren de una respuesta específica. Cuando hablamos de respuesta específica, nos referimos a respuestas nutridas de información, que pueden ser largas o pueden ser cortas, pero tienen información que me permite a mí darme una idea de lo que está pasando, de la situación. ¿Ok? Bien. Estas preguntas con WH, what, when, why, where, which, cuándo, dónde, cuál, por qué, este tipo de preguntas no son preguntas inclusive en español que se puedan simplemente responder con un sí y con un no. Ejemplo, si yo pregunto, where do you have to go? ¿A dónde tienes que ir? Yo no podría decir sí, no. No las puedo responder así porque ni siquiera la respuesta tendría sentido. Por lo tanto, las preguntas que vengan o que contengan el qué, cuál, dónde, por qué, cuándo, ese tipo de preguntas, las respuestas deben ser estructuradas. Repito, no necesariamente una respuesta grande o larga, no, pero sí nutrida de información, así sea una respuesta corta. Ya lo que nosotros referimos con yes, no, con las sí, no, son este tipo de preguntas las cuales su respuesta contiene un sí o un no. Y son las que llamamos short answer, las respuestas cortas que no tienen mayor información. Todo lo que es respuesta corta en inglés no tiene mayor información. ¿A qué voy con esto? Yo pregunto, do you have to go? ¿Tienes que ir? ¿Tienes que ir? Yo puedo responder sí o puedo responder no. No estoy dando mayor información, sin embargo estoy dando respuesta. Aquí cuando este tipo de preguntas con sí, no, las respuestas no son mayor cosa, no son estructuradas, no vienen nutridas de información, simplemente con un sí o con un no ya se está respondiendo. Bien, por lo tanto, estas se diferencian de las information question porque como su nombre lo dice, we need information. Nosotros necesitamos información. ¿Ok? Entonces, todo lo que sea WH question, we have to put information. Yes, no question, we only need a yes or no in the answer. ¿Ok? Bien. The first one, where do you have to go? ¿Dónde tienes que ir? Dice acá. Como es una pregunta con WH, entonces la regla me pide que lleve la pregunta con WH, en este caso sería ¿dónde? El auxiliar, en este caso es do, el auxiliar. ¿Por qué el auxiliar? Porque estoy hablando de pregunta. Y recordemos que los auxiliares son obligatorios en las preguntas en inglés, necesarios en las preguntas en inglés, porque solo tenemos un signo de pregunta, el signo que cierra. Como no tenemos un signo que abra pregunta, o sea, no tenemos un signo que le indique a esa persona que es una pregunta, necesitamos el uso de el auxiliar. Bien. Y después de esto viene el sujeto. Como estamos conjugando el verbo tener que, pues por supuesto necesitamos tener have to y nuestro verbo base. Cuando hablamos de verbo base o verb base form, es ese verbo principal, el verbo que tiene mayor información dentro de la oración o párrafo o pregunta, lo que yo esté hablando, ¿sí? Es ese verbo que podríamos llamar también como indicativo, porque me indica, me muestra de qué me estoy refiriendo yo en esta oración. Y por supuesto, como es pregunta, no podemos olvidar la question mark, ese signo de pregunta al final. So, HW question, auxiliary, the subject, the verb have to,
the verb as form and question mark. Entonces aquí tenemos el WH, que es lo que nos va a dar la información detallada, nuestro auxiliar, el sujeto, el have to, porque es el verbo tener que estamos conjugando, el verbo principal, que es el que me va a dar la información general de mi oración, y la question mark. Eso en el caso que vaya a usar WH. Ah, pero resulta que lo que yo quiero es solamente conjugar mi have to. Yo no necesito mucha información. Bueno, simple y llanamente construimos la pregunta exactamente igual. Lo único que vamos a hacer es, si yo lo que quiero es una short answer, una respuesta corta, fácil, solamente omito poner el WH, o sea, la pregunta con WH. Y empiezo mi pregunta a partir del auxiliar. No es más. Bien, entonces ya pasaría yo de decir, where do you have to go? A do you have to go? Quedó construida casi de la misma forma, solo que sin la información concreta. Por lo tanto, cambia también el sentido de la pregunta. Pasé de decir, ¿a dónde tienes que ir? A decir, ¿tienes que ir? Vemos que ahí cambia el sentido de la pregunta, por lo tanto, cambiaría también asimismo el sentido de la respuesta. Un paréntesis aquí, el auxiliar. Los auxiliares, ¿cómo identifico yo el auxiliar que debo usar? Dependiendo del pronombre personal que esté usando, o sea, de mi sujeto. Los sujetos, los pronombres personales en inglés se dividen de dos formas, los de primera persona y los de tercera persona. ¿Qué quiere decir? Que hay un tipo de auxiliar para los de primera persona que sería do y otro tipo de auxiliar para los pronombres de tercera persona que sería does. ¿Cuáles son estos pronombres de tercera persona? Sencillo. He, she, and it. Esos son los pronombres de tercera persona. ¿Y qué me pide a mí la regla gramatical? Que con esos, con he, she, and it, o sea, con él, ella y eso, yo debo utilizar el auxiliar das. ¿Por qué? Porque ese es el que a mí me va a ayudar a especificar que estoy hablando en tercera persona. Y esta es una de las reglas tal vez más tontas que podríamos tener en inglés, pero que hace parte de las reglas gramaticales. Yo ya sé que él, ella y eso es tercera persona, pero ¿qué me pide a mí la regla? Especifíquelo aún más. Es algo muy redundante, pero es una regla gramatical que debemos seguir. El segundo paréntesis sobre nuestro auxiliar, que puede ser do o das, dependiendo del pronombre, es que los auxiliares en inglés no se traducen, no se traducen. Recordemos que el auxiliar llega a auxiliar, valga la redundancia, a ayudar la oración para que se escuche mejor, para que se vea mejor. Es una especie de rellenito, de muletilla que yo le pongo a la oración debido a lo corto que es el inglés como lengua, como idioma. Por lo tanto, no estoy obligado a generar una traducción. No se necesita traducir el auxiliar. ¿Ok? And we have here the note. Remember, you use the auxiliary das in question when you use the third person singular, which is he, she, or it. Example, where does Mary, she, have to go? Where does Mary, she, have to go? Vamos a recordar que este auxiliar does lo utilizamos en preguntas solo con tercera persona singular, que son he, she, and it. Ejemplo, ¿dónde tiene que ir Mary? Mary es ella, por lo tanto, ya el nombre personal, Mary, me indicó que es ella, entonces uso el auxiliar de tercera persona. Para esta forma interrogativa,
nosotros tenemos también la forma de respuesta afirmativa y la forma negativa. Sabemos que para una pregunta tenemos dos opciones de respuesta, que puede ser afirmativo y puede ser negativo. The first one is the affirmative. Something that we have to take in account is that affirmative is obligation. Algo muy importante para tener en cuenta acá es que cuando yo voy a hacer la oración de tipo afirmativo, con el verbo have to, o sea, tener que, esa oración me muestra obligación, obligation about something. Sin embargo, si yo lo que voy a hacer es mi oración negativa, va a ser todo lo contrario a la afirmativa. Si la afirmativa a mí me muestra obligación, la negativa me muestra la falta de obligación, o sea, la ausencia de obligación. Bien. So, the example here is, the first one thing that we have to know is the rule. The rule says that we need the subject, the auxiliary, the verb have to or has to, the verb past form, and the complement. Entonces aquí tenemos primero que todo nuestra regla gramatical, la cual nos dice que en la forma afirmativa yo necesito tener el sujeto. En este caso voy a dar una oración afirmativa, necesito el sujeto. Seguido del sujeto necesito poner el have to, o sea, lo que me va a demostrar obligación en la oración. Posterior a eso tendría mi verbo base. Aquí mi verbo base viene siendo take. Y mi complemento. Recordemos que los complementos en inglés son opcionales. Los complementos no necesariamente son obligatorios de poner. Sin embargo, sí es recomendable que lo hagamos porque los complementos especifican las oraciones. Entonces, ¿cuál es la regla? Sujeto, el have to, el verbo base y complemento. Aquí me dicen have to o has to. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, que el have to yo lo uso con los pronombres de primera persona. Volvemos a tener la regla de primera persona aquí. ¿Cuáles son esos pronombres de primera persona? I, you, we, and they. Repito, I, que sería yo, you, que sería tú o usted o ustedes, porque ese verbo es plural también. We, que sería nosotros, y they, que sería ellos. Esos son los pronombres de primera persona. Con esos, mi verbo queda have to. Have to. Ya, los de tercera persona, que ya los habíamos visto acá, he, she, and it, utilizan has to. Has to. ¿Por qué? Porque se aplica algo muy similar a lo que es la regla del auxiliar. Si yo estoy haciendo una afirmación, en este caso, si mi sujeto acá no fuera I, sino she, aquí no diría have to, sino has to. She has to take a pill every morning. ¿Por qué? Porque es tercera persona. Y la regla siempre de tercera persona en el tiempo presente simple, que es el tiempo en el que estamos nosotros hablando, el presente simple, siempre me pide que especifique tercera persona con una S, agregando una S. En este caso, has, el verbo tener que, tendría la S acá. Ahí estoy especificando que es tercera persona. Pero vamos entonces a ver de qué manera está construida la oración negativa con tercera persona. Y hay algo curioso acá. Vamos primero a la regla gramatical que me pide sujeto. Para negación me piden obligatoriamente el auxiliar, el verbo have to, el verbo base, que en este caso sería we're, y el complemento. Oh, pero si acabamos de decir
que con tercera persona yo tengo que utilizar has to. ¿Por qué está acá el have to, el de primera persona? Por algo simple, porque resulta que en la negación yo utilizo auxiliar. Ya como mi auxiliar tiene doesn't, tiene la S acá en el does, ya me está especificando que es tercera persona, yo no necesito volver a especificar que es tercera persona en el verbo tener que, porque ya lo estoy haciendo en el auxiliar. Entonces, si acá no estuviera este auxiliar, pues primero que todo no sería una oración negativa. Y segundo, no tendríamos have to, sino has to. Pero como tenemos el auxiliar, el cual ya especifica que es tercera persona, que she es tercera persona, el verbo have to quedaría igual. En negación quedaría entonces, she doesn't, aquí ya especifique tercera persona, she doesn't have to wear skirt to work. Ella no tiene que utilizar, ella no tiene que utilizar o vestir o ponerse una falda en el trabajo. Bien. Este sería entonces la forma como lo podemos construir. En afirmación necesitamos el sujeto, verbo have to o has to si estoy hablando con tercera persona, el verbo base y el complemento. Para la negación sí necesito todo completo. El sujeto, el auxiliar, el verbo have to, el verbo base más el complemento. ¿Ok? Bien. Esto es entonces el uso del verbo tener que. Tener que simplemente lo que hace es exponer, expresar la obligación de algo. Y cuando yo digo no tener que, entonces aquí ya no estoy expresando obligación, sino justamente lo contrario, la falta de obligación de ese algo o de ese alguien. Bien, recordemos que de todas formas hay que practicarlo, pero pueden repetir esto las veces que quieran en el video que les va a quedar colgado en el muro de anuncios. How to express ability and possibility. ¿Cómo expresamos en inglés habilidad y posibilidad? Vamos a estar muy atentos a esto. When we talk about our or someone else's ability, we use can. Cuando vamos a hablar de nuestras habilidades o de las habilidades de alguien más, utilizamos can. Bien, vamos a desmenuzar un poco más el uso de can. Yo tengo acá unos ejemplos que ya los voy a dar, pero voy a dar una explicación primero sobre el verbo can. El verbo can significa poder. O sea, este es el verbo en inglés que muestra la habilidad, la capacidad, la facultad de hacer algo. I can. Yo puedo. You can. Tú puedes. Sí, ahí ya estamos hablando es la habilidad de hacer algo. Ocurre algo con este verbo can, sobre todo cuando se está aprendiendo inglés, hay muchos estudiantes que utilizan este verbo en una frase muy cotidiana que se ve en algunos colegios o institutos cuando están en su clase de inglés que van a pedir permiso para ir al baño. Y si lo piden, utilizan este verbo. Entonces dicen algo como, Can I go to the bathroom, please? Can I go to the bathroom, please? ¿Puedo ir al baño? Bien. En un inglés colombiano está bien, no pasaría nada, porque de hecho nosotros en español hablamos así. ¿Puedo ir al baño? Y utilizamos esta palabra para pedir permiso. En inglés es incorrecto el uso de esta palabra para solicitud de permiso. Cuando yo voy a solicitar permiso, y se las voy a copiar acá en la ventana de chat, la palabra que yo debo utilizar es may. May.
M-A-Y, may. Esa es la palabra que yo utilizo para pedir permiso. Aunque nosotros en español decimos, puedo ir al baño, en inglés, recordemos, es el idioma de la cordialidad. Y cuando usted en inglés dice, Can I go to the bathroom, please? Usted no está diciendo, no está pidiendo permiso. A contrario de lo que podríamos creer, usted no está pidiendo permiso. Usted le está avisando a esa persona la habilidad, la capacidad de hacer algo. Puedo ir al baño. ¿Por qué nosotros utilizamos el may? El may significa podría. Entonces, en vez de yo decir, can I go? Diría, may I go? May I go to the bathroom, please? Yo en inglés no digo, puedo ir al baño, sino, podría ir al baño. Porque cuando usted dice podría, le está dando la posibilidad a la otra persona de decirle sí o de decirle no. En este caso, si es un profesor, una figura de autoridad, pues sería lo más correcto y acertado decir podría yo a decir puedo yo, porque ese puedo suena muy fuerte, es casi una afirmación. Es un aviso de lo que usted puede hacer, mas no está pidiendo permiso. Entonces, este verbo can muestra la habilidad de hacer algo. No es bueno utilizarlo para solicitud de permiso. Bien, utilizamos entonces el que tenemos en este momento acá en pantalla en nuestro cuadro de chat, que sería may. Ese es el que uso yo para solicitud de permiso. Aquí vemos entonces en estos ejemplos que estoy hablando de la capacidad de realizar una actividad. I can run 50 kilometers in 45 minutes. I can run 50 kilometers in 45 minutes. Puedo correr 15 kilómetros en 45 minutos. ¿Qué estoy mostrando acá? La habilidad que tengo. ¿Qué tengo de qué? De correr 15 kilómetros en 45 minutos. En esto sí es usado el can para mostrar la capacidad de algo. Number 2, she can cook Japanese food. She can cook Japanese food. Ella puede cocinar comida japonesa. Que entonces estamos mostrando que pues la habilidad, la facultad, la capacidad que tiene ella para preparar este tipo de comida. When we talk about our or someone else's lack of ability, we use can't. Can't. Cuando hablamos de la falta de habilidad nuestra o de alguien más, utilizamos el can't. O sea, ya aquí pasamos de usar el puedo a utilizar el no puedo. Del puedo a no puedo. Este no puedo en inglés se dice can't. ¿Por qué les hago repetidamente ese sonido? Porque no podemos omitir el sonido de la T. Este en positivo, cuando yo voy a decir puedo, se dice can. Can, can, así, tal cual, can. El otro, el negativo, el que ya tiene su negación aquí, no se puede decir can, porque necesitamos hacer diferencia entre ambos. Este tiene un sonido específico porque su terminación está en T y la T suena tss, tss, tss. Entonces diríamos can't, can't, can't. Tss, tss. Bien, para que eso lo practiquemos en casa. Ahí ya estaríamos diciendo no puedo. Some examples about this. The first one is I can't swim long distances. I can't swim long distances. No puedo nadar largas distancias. Aquí lo que estoy mostrando o expresando es la falta de habilidad de hacer algo. En este caso, pues que no puedo nadar largas distancias. The second one, Peter can't
Peter can't use Photoshop. Peter o Pedro no puede usar Photoshop. Pues tal vez Pedro no tiene la habilidad para trabajar esta herramienta ofimática, que es el Photoshop o Photoshop, como diríamos. Una pequeña nota sobre esto. También yo reviso aquí. Ya recuerden, si tienen dudas o inquietudes, me las pueden poner en la ventanita de chat. Nota. Remember, we use can't in the sense of not knowing how to do something, not in the sense of impossibility or prohibition. In a different level, you will get familiar with other uses of can and can't. Recordemos que cuando usamos can't, o sea, el no puedo, no lo estamos usando en el sentido de imposibilidad o prohibición. No, solamente lo estamos usando en la falta de habilidad. Ejemplo, yo no puedo nadar largas distancias, pero eso no quiere decir que no pueda aprender. O sea, no hay una imposibilidad ni una prohibición. Peter no usa Photoshop, no sabe usar esta herramienta de sistemas, pero no quiere decir que él esté imposibilitado o que esté prohibido para usarla. Puede aprender. Bien, entonces aquí lo que estamos hablando es del solamente la imposibilidad de realizarlo en ese momento. Sí, o sea, de la falta de habilidad en ese momento, pero recordemos que son habilidades que también se pueden llegar a aprender. Bien. Expressing possibility. Aquí, dentro de expresando posibilidad, vamos a continuar entonces con can. Ya sabemos lo que can significa, habilidad de algo. Pero resulta que en algunas ocasiones, para cosas muy específicas, can también puede mostrar posibilidad. No la posibilidad de la que hablábamos hace un momento de pedir permiso, por ejemplo, porque para eso tenemos un verbo específico, sino de la posibilidad de hacer algo. Ya lo vamos a ver. Esto de posibilidad es lo que justamente define a can también, o sea, además de mostrar habilidad de algo, la posibilidad de can lo ubica dentro de lo que conocemos nosotros como verbos modales o modal verbs. Los verbos modales son aquellas palabras que utilizamos en inglés para expresar posibilidad. Recordemos que el inglés habla muchísimo de podría usted, desearía usted, le gustaría usted, siempre dejan el margen de posibilidad. Can, como tiene un porcentaje de posibilidad, entra dentro de los verbos modales y es aquí donde se ha confundido este verbo para hacer la solicitud de permiso. Bien. ¿En qué contextos entonces yo puedo usar can cuando hablo de posibilidad? The first one example here is, I can play soccer on Friday. It is my day off. I can play soccer on Friday. It is my day off. Yo puedo jugar fútbol el viernes. ¿Por qué? Porque pues es mi día libre. Aquí yo estoy mostrando el contexto, siempre importante, tengamos en cuenta el contexto en el que estamos hablando. Yo aquí no estoy utilizando la posibilidad de can para pedir un permiso, estoy simplemente utilizándolo para expresar una posibilidad que yo tengo de realizar algo. En este caso, yo puedo jugar fútbol el viernes porque es mi día libre. O sea, puedo jugar ese día porque es el día que descanso. Eso es una posibilidad, porque puede ser que sí efectivamente utilice el viernes para jugar fútbol, como puede que lo utilice para otra cosa. Aquí está entonces el porcentaje de la posibilidad. We use can't to talk about impossibility.
usamos can't para hablar de imposibilidades. ¿Cómo así? ¿A qué se refiere entonces esa imposibilidad de can't? Bien, vamos entonces a dar un ejemplo sobre esto. I can't play video games today. I'm too busy. I can't play video games today. I'm too busy. Volvemos al tema de contexto. No puedo jugar videojuegos hoy porque estoy demasiado ocupado. Aquí sí estoy expresando la imposibilidad de realizar algo. ¿Por qué? Porque ese algo está aunado, está conectado con otra cosa que es lo que me lo está imposibilitando. O sea, como estoy demasiado ocupado, tal vez tengo mucho trabajo, tal vez tengo muchas tareas de el colegio, la universidad, eso me imposibilita para jugar videojuegos hoy. Entonces aquí volvemos al contextual. No puedo jugar videojuegos hoy, pero esto se debe a que hay una razón externa que me lo imposibilita y es que estoy demasiado ocupado. She can't come to the party. She has to work late. She can't come to the party. She has to work late. Ella no puede venir a la fiesta. ¿Y esto se debe a qué? A que tiene que trabajar hasta tarde. Muy posible. Cuando ella termine de trabajar ya la fiesta se habría acabado. Entonces aquí estoy mostrando la imposibilidad que ella tiene derivada de una situación inicial, que es que le toca cumplir un horario hasta tarde. Entonces, en este caso sí hablamos de imposibilidad, porque no estamos hablando de una habilidad que se puede aprender, sino de una circunstancia que impide realizar determinada cosa. Bien, por eso utilizamos el can't para imposibilidad en este caso. Grammar structure. What is the grammar structure or can and can't? ¿Cuál es esa estructura gramatical de poder y no poder? Bien. Si vamos a hacer entonces una oración afirmativa, que es el primer ejemplo que tenemos en nuestro recuadro, la regla gramatical me pide que yo necesito tener the subject, the modal verb, the base form of the verb and the complement. A mí la regla gramatical me pide lo siguiente, que tenga el sujeto, o sea, el pronombre personal. Siempre que hablamos de sujeto, hablamos de ella, yo, nosotros, ellos, él, eso. Esos son sujetos. Seguido de ese sujeto viene el verbo modal, o sea, puede ser can o can't, cualquiera de los dos, este verbo que me da posibilidad. Base form of the verb, la forma base del verbo. ¿Qué es forma base del verbo? Pues ese verbo que me indica de qué trata mi oración, lo que le da vida a mi oración, de lo que va a tratar el tópico, el tema del que voy a hablar, lo que me va a dar la información. Siempre el verbo base es importante porque es el que te determina toda tu oración. En este caso, mi verbo es play y el complemento very well. So, the example say, I can play the piano very well. I can play the piano very well. Yo puedo tocar el piano muy bien. ¿Sí? Estoy dando una afirmación. ¿De qué? De una habilidad que yo tengo. ¿Cuál es esa habilidad? Que puedo tocar el piano y lo puedo tocar muy bien. En la negación, me piden exactamente lo mismo. Lo único es que mi verbo modal tiene que estar con su negación. Subject, modal verb, base form of the verb, and the complement. The example say, she can't come tonight. She can't come tonight. Ella no puede venir hoy. Aquí estoy mostrando que la imposibilidad que tiene ella para venir esta noche. Este tonight puede ser hoy en la noche o hoy por la noche, cualquiera de las dos.
Esto para respuestas afirmativas y negativas. ¿Cómo construyo entonces yo la pregunta? La pregunta la construyo de la siguiente forma. Primero, identifico si es una information question or just a question. Si es una pregunta que deba contener mucha información en su respuesta o solamente un sí y un no. WH question, when we are going to create a question with a lot of information in the answer. El WH si es una pregunta relativa a información específica, verbo modal, sujeto, base forma del verbo y la question mark que no nos puede faltar dentro de una pregunta. ¿Por qué? Porque allí es donde indicamos nosotros que efectivamente es una pregunta. Y las sí no, las preguntas con sí y no, en sus respuestas, pues por supuesto aquí omitimos la WH, ¿sí? WH question y pasamos directamente al verbo modal, que sería el que me abre la pregunta. The example says, the first one is the information question. When can you come? When can you come? ¿Cuándo puedes venir? Sería nuestra primera. Para la respuesta de esta, pues tendría que ser una respuesta nutrida de información porque es bastante específica. O sea, ¿cuándo puedes venir? Sería pedir un día, una hora, para saberlo. Las yes, no question. Can you play chess? Can you play chess? ¿Puedes jugar ajedrez? Aquí, pues como ustedes ven, perfectamente yo puedo decir sí o puedo decir no. Bien, entonces esto es lo que nosotros tenemos que saber para la construcción de preguntas, respuestas negativas y afirmativas utilizando el verbo poder. Es el que me muestra la habilidad o capacidad de hacer algo y en negación es la imposibilidad de hacer algo, dado que no es una habilidad para aprender, sino una situación de tipo circunstancial que me impide a su vez realizar una segunda cosa. Preposition of movements. Vamos a ver un poco acerca de estas preposiciones de movimiento. ¿Por qué son muy importantes? Porque las preposiciones en inglés son conectores también. ¿Conector qué es? Es una palabra que me une dos palabras individuales y me ayuda a su vez a que esas dos palabras individuales tengan un sentido y un mismo significado dentro de la oración. Por lo tanto, vamos a ver de qué manera es que nosotros podemos utilizar las preposition of movements. Pero antes de continuar, les pregunto, ¿dudas, preguntas o vamos bien hasta ahí? Los chicos que están en ese momento conectados me pueden escribir al cuadrito de chat. Bueno, de igual forma voy a estar revisando por si tienen alguna inquietud, ahí me las pueden escribir. Ok, thank you. Thank you, Jennifer. Thank you very much. Muchas gracias. Ok, thank you, Jonathan. Muchas gracias, muchachos. Bien, continuamos entonces. Algunas veces existen confusiones con el uso de las preposiciones de movimiento. En general de las preposiciones. La gente siempre se confunde mucho con el uso de preposiciones. Muchas veces, no, es que no sé dónde va este tú, o dónde va este en, o dónde va este by, o dónde, y se confunden mucho con el uso de preposiciones y es justamente por ese dinamismo que el idioma tiene. Nosotros sabemos que los idiomas, los lenguajes son muy cambiantes, aunque efectivamente tenemos las mismas reglas gramaticales y la mayor cantidad de veces las reglas gramaticales son estáticas, son algo muy similar con las fórmulas en matemática, que uno se aprende las fórmulas en matemática y ya después de que las aplique queda bien la operación. Lo mismo pasa con las reglas gramaticales en inglés. Después de que nos sepamos la regla gramatical,
nunca está alterada, siempre es como la misma regla. Sin embargo, los idiomas sí tienen un proceso de evolución. Esta evolución de los idiomas está relacionado más con el vocabulario, con palabras nuevas que entran en el vocabulario y que lo va enriqueciendo. Esa misma evolución del vocabulario o esas nuevas palabras o nuevas frases, que casi siempre son esas nuevas frases, hace que muchas veces nos confundamos de dónde debe ir cada palabra. Y allí entran las preposiciones. Como las preposiciones son un puente, una especie de enlace entre una palabra y otra para conectar mi oración, a veces nos cuesta un poco. Pero vamos entonces a especificarlo con estas preposiciones de movimiento. ¿Por qué lo especificamos con ellas? Porque son muy comunes en inglés, tanto en el inglés hablado como escrito. There are some words we use to refer to the movement of an action in space. These words are called preposition of movements. Let's take a look at the chart below and learn how to, when to use them. Vamos entonces a ver cuáles son estas preposiciones que utilizamos en inglés para referirnos a el movimiento de una acción en un espacio y saber de qué manera las identificamos para poder utilizarlas correctamente en las oraciones. Vamos entonces con la primera de ellas, que sería to. To. Esta siempre la vemos nosotros en inglés. We use to when we refer to a specific destination. We use to when we refer to a specific destination. Usamos to, esta TO se pronuncia to, ese fonema O quedaría como U, to, cuando nos referimos a un destino específico. Tengamos en cuenta ese concepto. La usamos cuando nos referimos a destino específico. Entonces vamos a ver estos ejemplos. Primero, cabe aclarar que los destinos específicos pueden ser un lugar, un evento y una persona. Repito, destinos específicos pueden ser un lugar, un evento y una persona. Vamos a ver el uso primero con lugar. A place. Un lugar en inglés se dice a place. She is going to Pereira. She is going to Pereira. Ella va a Pereira. Ella va a Pereira. Bien. Yo estoy viendo acá un lugar y es un lugar específico. ¿Por qué? Porque lo estoy usando con el to. Quiere decir que ella se dirige específicamente a esta ciudad, a la ciudad de Pereira. She is going to Pereira. Ella va a Pereira. Entonces aquí estoy mostrando dirección hacia un lugar en específico. The second one. I want to go to the mall. I want to go to the mall. Quiero ir al centro comercial. Aquí yo estoy hablando acerca de un lugar en específico al que yo quiero ir. En este caso, el centro comercial. Centro comercial en inglés se dice mall. Mall. Mire, por eso es que nosotros hablamos de que inglés es muy fácil. Por esto, una palabra tan larga como centro comercial en español, en inglés solamente es mall. ¿Ok? Entonces aquí mostré un lugar específico al que quiero ir, que es el caso de el mall. Eso cuando hablamos de lugar. ¿Cómo entonces lo contextualizamos y vamos a hablar es de un evento? Bueno, un posible ejemplo es este. Are they going to the party? Are they going to the party? Esta palabra party tiene dos pronunciaciones. En inglés británico, party, T, sonaría tal cual así está. Party. En inglés americano, party o party.
party. De las dos formas está bien. Are they going to the party? ¿Van para la fiesta? Ah, estoy hablando de qué? De un evento específico. ¿Cuál es el evento específico? La fiesta. ¿La fiesta que qué? A la que nos dirigimos nosotros. ¿Ve? Entonces aquí usamos el to para mostrar ese evento específico. The second one. Luisa couldn't go to the concert. Luisa couldn't go to the concert. Luisa no pudo ir al concierto. Aquí estoy hablando de un evento. ¿Cuál es el evento? El concierto. ¿El concierto que qué? Pues al que Luisa no pudo ir. ¿Por qué? Porque tal vez no tenía dinero. Y la tercera, el tercer destino específico. Cuando decimos destino, no necesariamente estamos hablando de lugar, también estamos hablando de persona, porque usted se puede dirigir a una persona. En este caso, el ejemplo sería, You should go to your father for advice. You should go to your father for advice. Deberías acudir a tu papá para que te aconseje. Aquí estamos hablando de un destino específico, que es que el papá. ¿Y el papá para qué? Para que lo aconseje. Esta palabra should hace parte de los verbos modales. Should. Y lo usamos cuando damos consejos. O sea, aquí esta tercera persona, esta otra persona, está aconsejando a alguien más ir donde el papá para recibir consejos. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros damos un consejo, siempre debemos utilizar el should, que es que deberías, pero el deberías no de obligación, sino de posibilidad de deberías hacer tal cosa como consejo. Bien. The second one is towards. Towards. Repito la pronunciación. Towards. Ahí tenemos el fonema de la R. Esa R, por favor, practiquémosla mucho en casa. El sonido de la R es gutural. Suena... sale el sonido de la garganta, ¿sí? Para que no vayamos a decir towards. No, towards. Towards. Ahí hacemos un ejercicio de engolar la voz. We use towards when somewhere or something is moving in a particular situation rather than a particular destination. Usamos towards cuando alguien, repito, cuando alguien o algo va en una dirección en particular más que hacia un destino en particular. O sea, este towards muestra más cuando va en una dirección en particular que en un destino en particular. Ejemplo, the ball was coming fast towards me. The ball was coming fast towards me. La pelota se estaba acercando rápidamente en mi dirección. Bueno, ¿cómo así? Pues quiere decir que el destino particular de esa pelota no era la persona a la que se le estaba acercando. Tal vez la persona que lanzó la pelota la estaba lanzando a alguien más, o sea, el destino, pero esa pelota cogió hacia otro lado o la persona tiene mala puntería o algo pasó, pero la pelota cogió para otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Que la pelota tomó una dirección diferente al destino que tenía. Cuando toma la dirección diferente a un destino específico, es cuando usamos nosotros towards. ¿Ok? Repito, cuando vamos nosotros es a mostrar la dirección en particular, no el destino para el que va. En este caso, the ball was coming fast towards me. La pelota se estaba acercando rápidamente hacia mí. Este toward significa hacia mi dirección. Bien. Luego tenemos aquí
Después de towards, throughout. Throughout. Throughout refers to the following types of movements. Throughout se refiere a los siguientes tipos de movimiento. Vemos aquí nosotros que como estamos hablando de preposiciones de dirección, la dirección implica un movimiento. Dirigirse hacia algo o hacia alguien implica un movimiento. Por eso estamos repitiendo la palabra movimiento aquí. Entonces, este throughout se refiere a los siguientes tipos de movimiento. We use throughout in the following situations. Usamos throughout en las siguientes situaciones. The first one, la primera. The movement within space that is surrounding the subject. La primera definición del uso de throughout. O el primer tipo de movimiento con el que usamos nosotros throughout. Cuando el movimiento dentro de un espacio rodea al sujeto. Cuando este movimiento dentro de un espacio rodea al sujeto. Vamos a ver de qué trata esto con el ejemplo. The ball went through the window. La pelota pasó a través de la ventana. The ball went through the window. La pelota pasó a través de la ventana. ¿Sí? O sea, aquí hubo un movimiento dentro de un espacio que rodeó al sujeto. Tal vez la pelota golpeó la ventana, la rompió y pasó por el lado del sujeto o la persona que estaba allí. Entonces usó throughout. Throughout quiere decir a través de. A través de. El segundo. When something or someone is moving across an entire space. Cuando algo o alguien se mueve a través de un espacio completo. Cut through the tape. Corté la cinta. ¿Sí? Resulta que al cortar la cinta generé un espacio de movimiento de algo. Entonces, cortar la cinta muestra una acción realizada. Sí, tal vez estoy inaugurando el nuevo hospital de mi ciudad y yo fui quien corté la cinta. Entonces, al cortar la cinta, generé que quedara inaugurado todo el hospital. Entonces, aquí afecté a través de cortar la cinta todo el espacio. ¿Por qué? Porque quedó inaugurado el nuevo hospital. Entonces, throughout significa a través de. Entonces, si usted va a utilizar la palabra a través de algo en inglés, se usa throughout. The next one is into. Into. The definition is the movement of something or someone from the outside to the inside in a three-dimensional space. Into muestra el movimiento de algo o alguien desde afuera hacia adentro. Entonces, cuando vamos a referirnos que algo entra, que algo ingresa, para mostrar nosotros en inglés que algo está de afuera hacia adentro, usamos into. Examples. James reached into his pockets and found his keys. James reached into his pocket and found his keys. James metió su mano en el bolsillo y encontró sus llaves. Entonces aquí lo que estamos viendo es un movimiento que realizó James, que era que tenía la mano afuera y la puso dentro de su bolsillo para buscar sus llaves. Eso se describe en inglés con el into. Number 2. They got into the car. Ellos se subieron al carro o al auto o al coche, como dicen en España. Quiere decir que ellos estaban afuera y se metieron dentro del carro, se subieron al carro.
Entonces, para yo expresar ese movimiento de afuera hacia adentro, utilizo into. Into, ¿ok? The next one, across. Across. We use across to talk about movements from the starting point of something to the other. Again, we use across to talk about movement from starting point of something to the other. Usamos across para hablar del movimiento, igual que el otro, todos esos movimientos, desde el inicio de algo hasta su final. Across significa pasar, atravesar, cruzar. Ese es el significado en español. Ejemplos. They walked across the road. They walked across the road. Ellos pasaron la calle. ¿Cómo sintetizamos esto? Bueno, estamos mostrando que ellos estaban en un punto específico de la calle y lo que hicieron fue atravesarla para llegar a otro punto, que sería el punto final. Sí, entonces, iniciaron en un punto y terminaron en otro. Lo que hicieron fue atravesar, generaron un movimiento para pasar. The second one say, he swam across the pool. He swam across the pool. Él atravesó la piscina nadando. Entonces aquí estamos mostrando que un movimiento. Él estaba en un punto específico de la piscina y necesitaba llegar al otro extremo y lo hizo a través de este movimiento. Entonces aquí utilizamos across, cuando va de un punto inicial a un punto final. Over, over. We can use over to talk about movements from one side of a place to another. We can use over to talk about movement from one side of a place to another. Podemos usar over para hablar de un movimiento desde un lugar hacia otro. Cuando pasamos sobre algo. Sobre. Over quiere decir sobre o por encima de. Vendría siendo su equivalente en español. Example. He jumped over the fence and opened the gate. He jumped over the fence and opened the gate. Él saltó. Pasó por encima de. Sobrevoló la cerca y abrió la puerta. Este over muestra el movimiento sobre algo. Number 2. The plane flew over the lake. The plane flew over the lake. El avión voló sobre el lago. Okay. Over entonces quiere decir que pasó por encima del lago. We also use over to describe the position of something in relation to a superface. We also use over to describe the position of something in relation to a superface. También usamos over para describir la posición de algo en relación con una superficie. O sea, cuando ponemos ese objeto sobre algo más, sobre otro objeto. She spread the tablecloth over the table. She spread the tablecloth over the table. Ella puso el mantel sobre la mesa. El mantel es un objeto. La mesa es otro objeto. Entonces lo que estamos mostrando aquí es que ella puso el mantel sobre la mesa. Puso algo sobre algo más. ¿Sí? Lo cubrió con el mantel. Es el uso de over. And the last one is along. Along. La última aquí vendría siendo along. We use along when we refer to a kind of movement that follows a line. Nosotros utilizamos along cuando vamos a hablar acerca de un tipo de movimiento que sigue una línea. Movimiento que sigue una línea. Ejemplo. Diana and I walk along the river.
Diana and I walk along the river. Diana y yo caminamos a lo largo del río. Aquí estamos mostrando que siguieron la línea del cauce del río, o sea, de la orillita del río, y sobre esa misma línea fue que Diana y yo caminamos. Entonces, along, a lo largo de, cuando es una línea a seguir. Bien. Perfecto. Pues acá tenemos un pequeño diagrama que nos muestra un poco esto que les acabé de explicar con ejemplos, que es up, down, over, to. Sí, esto ya pues quedó explícito allí. Y vamos a terminar con estas frases para hacer compras en inglés. Bien. ¿Cuáles serían entonces ese tipo de frases que tenemos nosotros en inglés para hacer compras? Recordemos que el inglés se compone no de palabras individuales, sino de frases como tal. Cuando hacemos memorización, memorizamos son las frases en conjunto. Shopping in English. Below you will be familiar with some useful expressions about shopping. Some expressions have a specific topic, but you can personalize them. For example, if the sentence reads, how much are the shoes? You just need to change shoes for another plural noun to have a new question. For example, how much are the earrings? Nosotros aquí vamos a ver entonces algunas expresiones útiles. Algunas de estas expresiones tienen temas específicos por el contexto. ¿Qué quiere decir? La estructura de la pregunta es la misma. Lo único que cambia es el objeto. Quiere decir que estas preguntas que vamos a nosotros a leer acá son exactamente iguales. Lo único es que dependiendo del contexto en que yo las esté hablando, asimismo yo escojo el objeto que voy a utilizar. Por lo tanto, la estructura de estas preguntas se pueden personalizar. ¿Qué quiere decir personalizar? Las adaptamos al objeto que nosotros estemos hablando. Ejemplo, yo puedo decir, ¿cuánto valen estos zapatos? ¿Cuánto valen estos zapatos? Aquí mi objeto es zapatos, pero yo puedo usar la misma estructura para otro objeto. En vez de decir cuánto valen estos zapatos, diría cuánto valen estos aretes. La estructura es exactamente igual. Lo único que hice fue cambiar el objeto. Es así. Va a ser la misma estructura, ya que solamente nosotros vamos a definir el objeto. O sea, vamos a personalizar nuestras preguntas. The first one is, yo en español tengo esta frase. Disculpe, ¿cuánto cuesta un esfero o un lapicero? Porque no en todos lados se dice esfero. ¿Cuánto cuesta un esfero o un lapicero? Esto en inglés se dice, excuse me, how much is a pen? How much is a pen? Excuse me, how much is a pen? Aquí ese how much is a es exactamente igual. Y con el excuse me, igual. Ahí lo único que yo vería es si pregunto un lapicero, un borrador, un sacapuntas, ya yo decido qué tipo de objeto puedo poner. Si yo voy a decir en español, ¿qué vale este libro? Diría en inglés, what does this book cost? What does this book cost? Sería cuánto vale este libro. La estructura es exactamente la misma, nunca va a cambiar. Lo único que cambia aquí es el objeto, en este caso sería el libro. ¿De cuánto es el impuesto? How much is the tax? ¿De cuánto es el impuesto? How much is the tax? ¿Por qué tenemos esta pregunta acá cuando hablamos de shopping en inglés? Resulta que en Estados Unidos es muy común el cobro de impuestos. Es lo que nosotros tenemos aquí en Colombia como el IVA. El IVA, eso que es ese impuesto a los productos.
En Estados Unidos es lo mismo, también ellos manejan ese impuesto. Lo que pasa es que el impuesto no está estandarizado, o sea, no es el mismo impuesto para todos los negocios, ni para todas las ciudades, ni todos los estados. Eso varía de ciudad a ciudad. Ejemplo, en Nueva York, ir a comer a un restaurante puede salir 10 veces más caro que, por ejemplo, en Orlando, Florida, ¿sí? O en Tampa, ¿ok? Entonces, esto es muy variado. ¿Qué hace la gente entonces cuando no sabe cuál va a ser el impuesto? Casi siempre el impuesto a usted no se lo dicen. Si usted va, por ejemplo, a mirar una carta, va a comer, entonces pide la carta para mirar lo de la comida. En las cartas no es común ver el impuesto. El impuesto usted lo ve siempre cuando le entregan la factura. Ahí lo ve, liquidado. Entonces, siempre la gente que tiene de pronto miedo a que el impuesto vaya a ser muy alto, pregunta primero, how much is the tax? ¿De cuánto es el impuesto? Para usted poder hacer cuentas y saber al final cuánto le va a tocar pagar. Si yo voy, por ejemplo, a decir, no sé, voy a un almacén y quiero preguntar si ese televisor está en promoción, yo preguntaría, ¿Is the TV on sale? ¿Is the TV on sale? ¿Está el televisor en promoción o en rebaja? On sale significa en promoción o en rebaja. Si en español voy a decir, ¿cuánto vale con el descuento? ¿Cuánto vale con el descuento? Si no voy a preguntar de manera directa si está en promoción, sino que simplemente pregunto si tiene descuento, yo preguntaría así. What is the price after the discount? What is the price after the discount? ¿Cuánto vale con el descuento? ¿Cuánto es en total? Yo quiero preguntar eso en inglés. ¿Cuánto es en total? Preguntaría, what's the total? What's the total? O sea, T suena como R. What's the total? ¿Cuánto es el total? Si quiero preguntar, ¿qué le debo? ¿O cuánto le debo? Preguntaría, how much do I owe you? How much do I owe you? ¿Cuánto le debo? Si quiero decir pagar en efectivo, digo pay cash. Pay cash, pagar en efectivo. Si lo que quiero decir es cargarlo a una tarjeta de crédito, eso en inglés se dice putting on a credit card. Putting on a credit card. Cargar una tarjeta de crédito. ¿Cuántas cuotas? Bueno, ya si usted va a pagar con tarjeta de crédito, tiene que preguntar a cuántas cuotas o le van a preguntar cuántas cuotas. Le van a decir esto, how many installments? How many installments? Eso sería cuántas cuotas usted va a pagar. Y cuando a usted en inglés le entregan algo, sea que le van a entregar el recibo, el producto, la de vuelta o las vueltas, como usted diga, siempre dicen esta frase, here you are, here you are, here you are, casi siempre va acompañado de algo que le van a entregar. Bien, here you are, y le pasarían las vueltas o la de vuelta o el recibo o el objeto o el producto, lo que haya comprado. Sí, eso siempre lo van ustedes a escuchar. Here you are. Bien. ¿Acepta tarjeta de crédito? ¿Cómo preguntaría usted eso? Do you take or do you accept credit card? Cualquiera de las dos está bien. Si usted dice do you take, eso es mucho más americano. Si usted dice do you accept, eso es más británico, pero las dos son correctas. Credit card. Cajero automático, en inglés se dice por estas siglas. ATM. ATM es cajero automático. O sea, donde las vea, sabe que hay un cajero automático. ¿Me puedo medir esto? Si, por ejemplo, usted está comprando ropa o zapatos, debe preguntar primero, ¿me puedo medir esto? Y decimos, may I try this on? Y miren el verbo que estamos usando, el que les expliqué hace un rato, el cual es el que se usa para pedir permiso de algo. May. May. Miren que no estamos usando can. May. May I try this on? ¿Puedo medirme esto? ¿Podría yo? Sería la traducción correcta. ¿Podría yo medirme esto?
Vestier se dice dressing room o los probadores de ropa. Vengo a devolver esto. I need to take this back. Vengo a devolver esto. I need to take this back. Disculpe, no encuentro la sección de juguetería. Tal vez va a comprar usted un juguete. Entonces diría lo siguiente. Excuse me, I can't find toy section. Excuse me, I can't find toy section. Si usted va a decir o va a preguntar, ¿puedo devolverlo en caso de ser necesario? Tal vez no está muy seguro del producto que está comprando. Entonces usted diría esto en inglés. Can I return this if I need to? Can I return this if I need to? ¿Puedo devolver esto en caso de ser necesario? Temo que me dio mal las vueltas o la de vuelta. Algunas personas dicen de vuelta. Temo que me dio mal el cambio, las vueltas o de vuelta. Esto se dice en inglés. I'm afraid you gave me the wrong change. I'm afraid you gave me the wrong change. Temo que me dio mal el cambio. Se me perdió el recibo, ¿cómo diría yo? Tal vez voy a ir a devolver los zapatos porque me quedaron muy grandes. Voy a devolverlos, pero no encuentro el recibo. Usted va a decir lo siguiente. I love my receipt. I love my receipt. I lost my receipt. Se me perdió el recibo. Si usted va a comprar sacos, suéter, chaquetas y necesita preguntar, ¿me puede indicar dónde están las chaquetas? Can you tell me where the jackets are? Can you tell me where the jackets are? Así preguntamos. ¿Tiene una camisa más pequeña? Do you have this shirt in small? Como decir una talla más pequeña, diríamos, do you have this shirt in small? Bien. Luego aquí tenemos, pedir descuento se dice bargain, como regatear en español. Bargain es pedir descuento o regatear. Dólares se dice dollars, dollars. Euros se dice euros, euros. Y luego tenemos por último este, que es pounds. Pounds es las libras esterlinas, que son la moneda oficial del Reino Unido. El Reino Unido no maneja euros o euros, no, maneja libras esterlinas. Y libras esterlinas se dice pounds en inglés. Entonces, cuando le digan pounds, están diciendo libras. Bien, ese es entonces parte del vocabulario que utilizaríamos nosotros para hacer compras, el verbo que utilizamos para mostrar la habilidad o imposibilidad de realizar algo y la conjugación de el tener que. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿O vamos bien hasta ahí? De todas formas, si saben que queda alguna duda o una inquietud, me las pueden hacer llegar por nuestros canales de comunicación, sea el correo institucional o la plataforma que siempre estoy presto a responderles. Bien. Ok, thank you Jennifer, thank you very much. Muchas gracias. Bien. Entonces, sin más, sería todo por la clase de hoy, muchachos. Muchísimas gracias a Jennifer, a Jonathan, que nos acompañaron hoy de manera remota en la clase. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos entonces en la próxima oportunidad. Recordemos que esta clase les queda grabada y en el muro de anuncios por si necesitan volverla a ver ante alguna duda o inquietud que ustedes tengan. Okay? Thank you very much for coming to the class and see you the next time. Nos vemos entonces en la próxima, muchachos. Feliz noche. Muchas gracias. Thank you, Jennifer. The same for you. Have a great night.